Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Bendito sea el nombre de Adonai, amada familia, en esta mañana un poco fría, pero con ayuda del Eterno ya nos vamos acercando al calor del Shabbat, al calor de su santísima presencia, al calor de la mesa del Rey, el calor de la familiaridad, por supuesto, que trae para nosotros presentarnos dignamente ante su presencia. Gracias familia por continuar con estos estudios de devocional Corbanot, un tiempo de refrigerio que nos permite acercarnos al Rey del Universo. Vamos a iniciar entonces hoy con las palabras de un nuevo capítulo, una nueva porción, mejor dicho, de el libro de Kohelet, perdón, de Mishle, Kohelet, no, Mishlet. Mishlei, el libro de la sabiduría, aquí está. Hoy nos corresponde el estudio del capítulo 16, versículo 16 al 21. Luego del día de ayer es hablar de lo maravilloso que es la justicia de Adonai. Hoy entramos en la misericordia, justicia y misericordia. Uno de los rezos judíos más em, proclamados es invocar la misericordia de Adonai por encima de su justicia, de su juicio, que su misericordia esté siempre por encima de su juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Adonai, el Rey del universo, se siente a sopesar las acciones de nosotros, sus hijos, las sopese con misericordia, no teniendo en cuenta nuestra transgresión, no teniendo en cuenta lo que hemos cometido malo, sino que Él, por supuesto, Él y solo Él, sea quien nos otorgue y nos garantice siempre su misericordia, porque es mejor estar en los brazos de la misericordia del Rey que no caer víctima de la justicia, que la justicia del Rey de Adonai es con brazo de hierro. Adonai nos libre de esto. Vamos entonces a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén y amén. Entonces, aquí hay un pequeño Trump triste, las bolsas se caen, pero, ¿qué dice el versículo, los versículos del día de hoy, los versículos de las lecturas de hoy? Proverbios 16, pues ya lo habíamos explicado. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro? Adquirir entendimiento es preferible que la plata. ¿Recuerda? Ayer hablábamos de esto. Bueno, ya lo vamos a volver a refrescar. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro? Adquirir entendimiento es preferible a la plata. El proceder del recto evita el mal. El que preserva su vida, cuida su camino. El orgullo viene antes de la ruina, la arrogancia antes del fracaso. Es mejor ser humilde y estar entre los de abajo que compartir los despojos con los orgullosos. No se le olvide ese versículo porque es el versículo sobre el cual nos vamos a centrar en la mañana de hoy. Es mejor ser humilde y estar entre los de abajo que compartir los despojos con los orgullosos. El que es diestro en algo logrará el éxito. Feliz el que confía en Yahvé. Al de corazón sabio le llaman entendido. El que tiene habla agradable obtiene sabiduría. Entonces, en el primer análisis que hacemos de este versículo, nuevamente volvemos a acudir a los candelabros, al candelabro de oro que se ponía en el Mishkan, candelabro que se ponía allí
en la carpa de reunión, o como decimos también en el Oel Moed, la tienda de la reunión. ¿Qué pasaba allí en este lugar? Pues este candelabro era el que iluminaba ese lugar de santidad. Entonces, dice, el espíritu de Yahvé reposará sobre él, y estamos refrescando exactamente el mismo versículo de ayer. Sobre él espíritu de sabiduría y discernimiento. Los dos extremos de la menorá, lo exterior. Recuerde, el interior refleja en el exterior. Los dos brazos externos de la menorá, sabiduría y discernimiento. Y volvámonos entonces a nuestro versículo lema. ¿Cuánto es mejor adquirir sabiduría y entendimiento? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el espíritu, cuando el hombre, dentro de su alma, dentro de su corazón, reposa la presencia de Adonai, en el exterior se refleja en sabiduría y en entendimiento. Sabiduría no es un hombre, bueno, la sabiduría también se adquiere por medio de la edad, por supuesto, pero no piense usted que sabiduría solamente es de un hombre anciano, de barbas blancas, de cabello muy blanco, sentado en un trono y que habla de una manera apacible, ¿no? La sabiduría se refleja a la hora de manejar cualquier situación. El entendimiento se refleja a la hora de sopesar el juicio y la verdad. Allí se conoce quién es el que es sabio, quién es el que tiene el entendimiento, el discernimiento de las cosas, del proceder correcto de las cosas. Y si alguna persona lo tiene, definitivamente dentro de él reposa el espíritu de Adonai, pero no con la intención de que se enorgullezca uno, se enorgullezca el otro, o que se busca el reconocimiento, no, sino con la verdadera intención, que es administrar la justicia en la casa de Adonai. Porque sí, claro que sí, así dice la escritura, que está en estos espíritus, precisamente aquí en Isaías 11, posteriormente hablaba de la justicia de aquel que sabe administrar la justicia correctamente. Pero recuerda ese versículo del cual le dije que queríamos centrarnos en el día de hoy. Muy bien, es el versículo 19. Es mejor ser humilde y estar entre los de abajo que compartir los despojos con los orgullosos. Muchas traducciones dicen mejor estar humilde y entre los pobres de espíritu, y es algo que vamos a ver el día de hoy. Pero quiero que analicemos este versículo desde el hebreo, como nos gusta estudiar en las profundidades del idioma Kadosh, el idioma santo. ¿Qué dice entonces? Tov shafel ruach et anavin ma alek shalel et gaim. Otra vez. Tov shafel ruach et anavin ma alek shahel et gaim. Bueno es estar humillado. Fíjese que no tiene nada que ver con la traducción original, de la que, bueno, la traducción original no, la traducción de la cual estábamos viendo aquí. Bueno es estar humillado. Tov Shafel, Tov Shafel, solamente aquí. Tov Shafel. Ahora viene de espíritu con los afligidos. Esta primera parte viene hasta Tov Shafel Ruach et Anavim. Hasta aquí, Anavim en hebreo, Anav viene, Anavim ya es conjugado en plural, pero Anav es pobres, afligido, tristes, humillados, bueno. Y la expresión Shafel, recordemos que ayer hablábamos acerca de eso, que es importante identificar lo que el agiógrafo del texto quiso decir. Estar humillado de espíritu con los afligidos. Que repartir, ojo a esto, que repartir los despojos con los soberbios. Eh, en esta traducción, mmm, me quiero buscar aquí una definición. Ya, listo. El despojo
es el botín, dice aquí de lo que alguien, de lo que se despoja a alguien. Y aquí quiero entrar mucho en esa disertación correcta, bueno, correcta, recuerde, 70 rostros tiene la Torá, pero quiero enfocarlo no en el sentimiento de pobreza que quizás quiere indicar aquí. Volvámoslo a leer, es mejor ser humilde y estar entre los de abajo que compartir los despojos con los orgullosos. Bueno, pues aquí quiero decirle a usted una cosa y es que la pobreza en la Torah, en los escritos sagrados, en Kitvei Kodesh, no siempre indica escasez económica. De hecho, eran muy pocos los aquellos que tenían esa situación de escasez económica. Generalmente los oficios que se hacían de artes e independientes eran oficios muy lucrativos, puesto que en la época, principalmente en la época del primer siglo, la mano de obra era muy apetecida, ¿sí? Era muy apetecida, casi era un recurso que era irreemplazable porque no todo el mundo sabía construir, no todo el mundo sabía carpintería, no todo el mundo sabía estas artes. Entonces, claro, la gente normalmente dice es que Yeshua creció pobre y humilde y esto es una real mentira. Yeshua nació en la casa de un hombre que sabía artes que le permitían sostener una familia con todo lo que esto requiere. Porque para algunos quienes no sabían, Yeshua no solamente era un carpintero, sino que era un albañil. Él sabía las obras de la construcción. Pero bueno, no es el caso del día de hoy. Pero lo que quiero aquí resaltar es esta palabra, Tov Shafel Ruach et Anabim. Es mejor estar humillado con los de espíritu con los afligidos o con los afligidos de espíritu. También vale esa expresión. ¿Qué quiere decir los afligidos de espíritu? Y en esta parte vamos a desglosar este versículo en los dos, hasta donde dice Mat, Halek, Shalel, et Gaim. Hasta ahí vamos a dividir la primera parte. En algún momento de su vida, lo que hoy llaman bullying, pero en algún momento de su vida, usted ha sentido que en su congregación o en su iglesia le hacen el feo, lo humillan, lo miran extraño, como que usted intenta hacerse amigo de los que están, pero estas personas no le permiten acercarse. Bueno, cuánta cosa se puede ver también en estos casos. Mi pregunta es, ¿usted ha sentido ese desprecio, pues, por, no solamente en su iglesia, puede ser con sus amigos, en su trabajo, en todo? ¿Usted lo ha sentido? Si su respuesta es sí, pues esto es lo que quiere decir los afligidos de espíritu. Y tiene un contexto histórico también muy interesante que ya en un rato lo vamos a analizar. Entonces es mejor estar humillados. Si usted se siente de esa manera, permítame decirle, es mejor tener ese sentimiento. Es mejor sentirse de lado, sentirse que no lo están tomando en cuenta, que esto, pero mi llamado a usted es no se salga, no se vaya, no deserte, no deje de hacer las cosas con el amor que usted lo hace. No, muy por el contrario, sígalo haciendo con más devoción, con más alegría, porque es mejor estar humillado con los de espíritu afligido. Y viene una segunda parte, expliquemos la segunda parte, que repartir los despojos con los soberbios. Finalmente, ¿quiénes son los que se glorían cuando usted en una situación de esas recibe ese desprecio? Si no es esa persona a la cual lo quiere hacer sentir despreciado, lo quiere hacer sentir inútil, lo quiere hacer sentir inservible. ¿Quién es el que se glorifica cuando eso pasa? El hombre, él mismo, él el que quiere hacerlo sentir de esa manera, el que lo quiere ver.
con su espíritu afligido. Él es el que se glorifica. Esos son los despojos. ¿Sabe por qué? Porque esos despojos es de cuando a usted le despojan de su shalom, de su paz, de su ahabá bodá, amor por el servicio de Adonai. Cuando esas personas logran hacer eso, usted se siente mal, se siente triste. Esos son los despojos que se reparten los soberbios, como lobos hambrientos que vienen y lo quieren destruir, le quieren hacer, le quieren quitar su paz. Asimismo sucede. Entonces, aquí recordaremos las palabras del Mashiach en el Sermón del Monte, en el hermoso Sermón del Monte. En lugar de las bienaventuranzas, es mejor estar humillado. Es mejor estar humillado. Quiero que entendamos aquí una parte histórica para que sepamos a qué se refería y qué quería decir cuando decía bienaventurados los pobres de espíritu. Sabemos que el templo en Jerusalén, el segundo Beit HaMikdash, tenía algunas cuantas puertas alrededor para entrar a la ciudad, al templo en Jerusalén. Una de estas puertas eran las puertas de Hulda. Las puertas de Hulda tenían, voy a señalar por acá, estas escaleras y por estas escaleras entraban los peregrinos. Antes de las puertas existían por acá unas mikvaim, unos baños rituales donde las personas, los peregrinos venían y entraban. Obviamente entraban purificados primeramente al templo. ¿Qué pasaba? Que en estas puertas se paraban personas que no dejaban entrar a todo el mundo, no dejaban entrar a la mayoría de los peregrinos y estos peregrinos se sentaban en estas escaleras se sentaban estos peregrinos y eran llamados los miserables. Estos eran llamados los miserables. ¿Por quiénes? Por los que estaban acá, los miserables, que más tarde dijeron, bueno, vamos a cambiar este tema de los miserables por algo que suene más bonito. Y alguien dijo, bueno, pongámosle los pobres de espíritu, pero realmente la expresión como cual eran llamados estas personas que se sentaban en estos lugares, eran los miserables. Suena feísimo. Claro, ellos eran los miserables. Entonces, estos miserables, posteriormente se traduciendo, los pobres de espíritu, eran esas personas que no los dejaban ingresar y que ellos traían sus ofrendas, traían toda la intención de entrar y regocijarse en las fiestas de ascensión, pero estas personas no los dejaban. Eso es muy triste y eran humillados, eran humillados. Entonces ya que usted y yo vamos entendiendo un poco el concepto de la humillación. Es solamente terrible que usted se pueda parar en la puerta de la congregación y le digan usted no puede entrar. Para usted la entrada está prohibida. Debe ser muy difícil, debe ser además muy triste. No, pero ¿por qué yo quiero entrar? Yo soy merecedor también de entrar y participar en la mesa del rey. Usted sencillamente no puede entrar. Eso ya es ser humillado. Y dice la escritura entonces, no lo digo yo, es mejor estar entre los que son de espíritu abatido, entre los pobres de espíritu, entre esos que eran llamados los miserables. ¿Por qué? Ahora sí, entendiendo el contexto histórico, entendiendo las palabras, podemos entender por qué Lucas 14, y también lo decía en el Sermón del Monte, en el Sermón de las Bienaventuranzas, perdón, en Mateo 5. Pero aquí en Lucas 14 hace la expresión específica de esto. Lucas 14:11 empieza diciendo, porque todo el que se ensalce lo humillarán y al que se humilla lo ensalzarán. Ajá,
Entonces usted me está entendiendo de por qué, o bueno, por la escritura misma estamos entendiendo por qué es mejor ser humillado que no comer los despojos de alguien con los soberbios. Usted lo está entendiendo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito sea el nombre de Adonai. Dice, y al que lo habían invitado le dijo, cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y quedes recompensado. Porque es claro, como que si yo te invito a ti, tienes la obligación, entre comillas, moral de volverme a invitar. Entonces, no, dice, cuando ofrezcas un banquete, mira este banquete, ensalada, vino, pescado, muy mediterráneo, muy hebreo, muy israelita. Cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás feliz porque ellos no te pueden recompensar, pero quedarás recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, feliz el que coma el pan del reino de Elohim. Él entendió a qué se refería esto. Y luego Yeshua da una palabra, una parábola, y dice que alguien organizó una boda y en la boda invitó a la gente, pero la gente empezó a sacar excusas para no asistir. Y él empezó a llamar a su criado y le dijo, venga, vaya y busque a los invitados. Y los invitados le decían, le sacaban el cuerpo, como decimos aquí popularmente en Colombia. Le sacaron el cuerpo completamente a la invitación, ya no querían ir. ¿Por qué? Porque tenían pereza, porque seguramente encontraron unos oficios, unas ocupaciones mejores. Ahora, ¿qué dice este hombre? Mira, me enojé, así que por favor ve, invita a los pobres, a los mancos, a los que están cojos, a los que están sucios y diles, ve y diles que tienen un lugar en mi mesa. Ve y diles que tienen una invitación a la mesa del rey. Entonces, nuevamente, seguimos entendiendo ese pasaje maravilloso cuando se nos invita o cuando se nos dice que es mejor estar sentados con el espíritu abatido, con el espíritu humillado, con los que han sido humillados, que estar sentados repartiéndose los despojos. Amado, amada, mi invitación para usted y para mí el día de hoy es a que hagamos oídos sordos a todo aquello que nos quiere dañar la paz. Mi invitación para usted y para mí es a que cuando nos sintamos humillados, sepamos que es el lugar más privilegiado. Sí. Mi invitación es para que cuando nos lo llamen a conformar la parte y la mesa de los de la eminencia o a ocupar un lugar que usted considera que es importante, no se sienta mal. Siéntase del todo agradecido con Adonai porque Él lo pondrá a usted en un lugar de suprema honra, porque es mejor estar con los de espíritu abatido, es mejor ser humillado. No responda a la humillación, no responda a las palabras vanas, no responda con altanería, no, responda con sensatez, con prudencia, con el silencio, que al final de las cuentas, nosotros veremos que Adonai es el que responde, que Adonai es el que da justicia a sus hijos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam natav betocheinu. Baruch atah Adonai, noten Torah.
Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén y amén. Muchas gracias, familia, nuevamente por su tiempo. Muchas gracias por escuchar estas palabras que sobre todo traen un tiempo y un espacio de restauración para todos aquellos que aman y glorifican el nombre de Adonai. Ya sabe, entonces no se le olvide, no se le olvide. Tov Shafel Ruach et Anavil, Malek Shalel et Gaim. Es mejor estar humillado con los afligidos de espíritu que repartir los despojos con los soberbios. En el nombre de Yeshua HaMashiach, familia, tengan un excelente día. Shalom, shalom.